Ya estamos en comunicación y me da muchísimo gusto hacerlo de manera directa. La consulta del doc siempre es interesante, pero nos encanta tener la retroalimentación directa con él y con nuestros amigos en el chat para hacer las preguntas sobre las consultas que nos ofrece el querido doctor Héctor Frisby hasta Golden, Colorado. ¿Cómo estás, mi doc? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Un placer tener de nuevo esta comunicación contigo. Hoy vamos a hablar de medicina alternativa. Es como que también una moda, ¿no, mi doc? Que se pone el que la gente se vaya por ciertos tratamientos que decíamos al principio cuando adelantábamos tu participación, pues no siempre es lo mejor, sobre todo en padecimientos serios, ¿no? O sea, no es que desacreditarla, pero siempre hay que acudir al médico y a lo mejor tomarlo como un complemento, ¿no, doc? Así es. Fíjate que es muy importante en esta oportunidad. Primero quiero agradecer a toda la gente que ha estado enviando sus preguntas, sus sugerencias de temas, y este ha sido un tema recurrente. La gente me pregunta acerca de dos tipos de medicina, que no es la medicina alópata tradicional científica que yo practico, y la gente pregunta mucho. Hay dos tipos de medicina diferente y la gente lo utiliza de manera intercambiable, lo cual no es apropiado, y es muy importante hacer la diferencia. Voy a dedicar estos primeros minutos en hacer la diferencia para las personas. Se refieren como medicina alternativa y el otro grupo de personas se refiere como medicina complementaria. Son dos medicinas diferentes. La medicina, primero vamos a hablar de la que me voy a tardar lo menos, porque no es una medicina de la cual yo me ocupe y que me preocupe mucho. Es un riesgo para la salud, desde luego, pero no es una medicina de la cual yo me ocupe de manera muy importante. Y esta es la medicina alternativa. La medicina alternativa, como nos lo dice la palabra, es una alternativa, es una opción diferente a la medicina científica. Y esto es cuando la gente decide no tomar medicina para controlar el colesterol, no tomar medicina para controlar diabetes, no tomar medicina para la presión, no tomar medicina para quimioterapias o no realizarse una cirugía, y a diferencia deciden realizarse medicina alternativa. Desafortunadamente esa medicina, como no está regulada y como no está fundamentada en hechos científicos, la posibilidad de que alguien ejerza este tipo de práctica no está regulada. Cualquier persona, incluso gente que no tiene muchas veces ni la primaria, se dedica a practicar este tipo de medicina. No es la medicina tradicional, no me estoy refiriendo a la medicina tradicional, me estoy refiriendo a la medicina alternativa, y entonces la gente decide optar por este tipo de medicina, lo cual es una medicina con un grado muy alto de inseguridad, con un alto grado de daño hacia el paciente y con un alto grado de engaño. Es casi como acudir a un curandero, ¿no, doctor? A un médico brujo. Aún peor que eso, porque esta gente se pone una bata blanca y pone diplomas en la pared del Instituto Interamericano, Internacional y Transgaláctico de Ciencias Médicas y Curación Autóctona o algo así, y ponen sus diplomas y entonces hacen asociaciones, y entonces está el doctor que cura el cáncer con vitamina C y todo este tipo de cosas que son una mentira. Lo que hacen estas personas es que te hacen un examen de sangre, te dicen que tienes cáncer y que las células de cáncer están circulando por tu cuerpo y que te tienes que hacer un tratamiento con ellos, que desde luego tienes que pagar por adelantado. Ellos te hacen el tratamiento y al final del tratamiento ahora sí te mandan a que te hagas pruebas de una tomografía o alguna cosa. En ese momento no te va a aparecer ningún cáncer, entonces te van a decir, ya te curaste del cáncer. Y esa es una mentira. Esos son los excesos de la medicina alternativa, y de esos incluso hay revisiones científicas, y conocemos a mucha gente, frecuentemente artistas, que muchos de ellos no se caracterizan por tener un nivel educativo e intelectual alto, simplemente pues, son gente talentosa para las artes, que no tiene un nivel educativo muy alto, no puede entender que hay que someterse a un rigor científico si realmente se quieren curar, y entonces acuden a este tipo de medicinas. Incluso entrenadores de fútbol, por ahí hay un entrenador de fútbol, yo no soy muy aficionado al fútbol, soccer, entonces, bueno, a ningún deporte, pero por ahí había un entrenador que utilizaba muchos amuletos para
para que su equipo ganara y todo este tipo de cosas. Bueno, ese es un tipo de medicina alternativa. La brujería y todo esto es un tipo de medicina alternativa. Las limpias, voy a hablar de la medicina, ¿no?, que sí me interesa. Las limpias sí, con gallina no negra. la practico, pero sí me apoyo en ella. Es la medicina complementaria. La medicina complementaria tiene muchísimos años siendo utilizada por la ciencia, y esta medicina, incluso en países muy avanzados como Suecia, el 46%, del 46 al 50% de los pacientes en Suecia, por recomendación médica, van y buscan a una persona que se dedica a hacer medicina complementaria. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo de algo que yo veo frecuentemente en la consulta. Pacientes que tienen dolor crónico aquí en Estados Unidos, les gusta mucho utilizar medicamentos que contienen morfina o derivados sintéticos de la morfina. Entonces, para que esos pacientes no estén tomando dosis tan altas, se les recomiendan cambios en su vida, lo que aquí en Estados Unidos se llama medicina que no es del oeste, le dicen non-western medicine, que podría ser acupuntura, podría ser masaje, podría ser incluso meditación. Todo este tipo es medicina complementaria, pero justamente como su nombre lo dice, complementa un tratamiento que está fundamentado en un rigor científico. Entonces hay muchas concepciones, incluso concepciones hasta espirituales, ya una vez platicamos de esto en el programa. Hay corrientes de medicina que te pueden ayudar como un complemento de lo que nosotros podemos prescribir como medicina tradicional o medicina, porque bueno, ya la medicina alópata se está volviendo la medicina tradicional. Antes la medicina tradicional eran los tés, las hierbas, las infusiones, las aromaterapia y todo esto. Bueno, ahora todo eso lo que ha demostrado principalmente que no daña al paciente y no bloquea la historia natural del efecto de los medicamentos que podamos prescribir, entonces nosotros lo utilizamos como medicina complementaria. Y algo muy importante es entender que en el centro de todo esto siempre tenemos que poner el beneficio del paciente. Si en el centro de esto tenemos que nos queremos ganar la vida de alguna manera, que la gente crea, bueno, entonces pues le vamos a recomendar a la gente que se ponga una piedrita de cuarzo en la bolsa del pantalón del lado izquierdo, y entonces eso va a incrementar su fertilidad. Eso es brujería, eso no es cierto, eso no es verdad. Entonces tenemos que distinguir muy bien, y hay ramas de la medicina que están muy bien fundamentadas. Ahora, quiero explicarle a las personas, hay muchos médicos alópatas, hay muchos colegas míos que no están muy familiarizados con qué tan importante puede ser el apoyo de la medicina complementaria. Y esto, bueno, pues es una oportunidad, es una ventana de oportunidad para que los profesionales de la salud nos pongamos a estudiar y nos pongamos a ver qué medidas adicionales al tratamiento científico, al que aprendemos en la escuela, al que aprendemos en la residencia, en los hospitales, podemos utilizar para esos pacientes para que el resultado sea mucho mejor para el paciente. Claro. Entonces, es muy importante también que los profesionales de la salud nos preparemos a ese respecto para ver cuáles son los complementos apropiados, incluso en cuestiones tan sencillas como la dieta. Por ejemplo, para pacientes, como se los comentaba, con dolor crónico, es muy importante que el paciente tenga una dieta específica. Universidades tan prestigiosas e institutos de salud como la Universidad de Stanford, por ejemplo, ellos tienen un protocolo de tratamiento de pacientes con dolor crónico para manejar el menor nivel de dosis de estos derivados de la morfina que les platicaba hace rato. Ellos tienen toda una clínica en donde a los pacientes les dan un tratamiento que se llama un tratamiento integral o medicina integral. Entonces los pacientes llevan una dieta apropiada, hacen una rutina de ejercicio, realizan meditación, incluso les recomiendan algún tipo de música, les recomiendan algún tipo de aroma que pongan en su casa para que los pacientes tengan un entorno más saludable y esto desencadene menores síntomas. Por ejemplo, en pacientes con diabetes, pues obviamente les van a recomendar que tengan un estilo de vida más saludable, que tengan una dieta más saludable, que tengan actividad física. Y entonces esto es una medicina complementaria, esto se va a juntar con el tratamiento que se les está mandando desde el punto de vista clínico y los pacientes van a mejorar de manera muy importante. Entonces es muy importante que los pacientes entiendan que la medicina complementaria es un trabajo de equipo entre varios profesionales de la salud, gente bien preparada, nutriólogos preparados, psicólogos preparados, gente que se ha dedicado a estudiar
los fundamentos científicos de cuestiones que pueden sonar tan triviales como aromaterapia y todo este tipo, pero ninguna de ellas, incluso ni siquiera la medicina alópata, ni siquiera la quimioterapia por sí sola, es la curación ideal o el tratamiento ideal para ese paciente. Hay que poner todas esas medicinas juntas y eso es lo que le va a ofrecer un mejor beneficio hacia el paciente. Entonces es muy importante que la gente lo entienda. Ninguna de estas medicinas por sí sola va a curar ni sustituye a todas las demás. Y desde luego, desde mi punto de vista científico, porque bueno, yo soy un científico, claro, yo obedezco al método científico, yo necesito que los pacientes continúen el tratamiento que yo les he recomendado, además de toda la medicina complementaria que puedan decidir retener. Así es, doctor, porque se dice mucho que ustedes los médicos alópatas atacan mucho o desacreditan a la homeopatía o a la acupuntura, la herbolaria, pero no es necesariamente así. O sea, dicen que porque pierden clientela o pierden pacientes, no se trata de ello, sino que se trata, tuve yo la fortuna de conocer a un doctor alópata, una persona de edad avanzada, que él también desarrolló, se especializó también en paralelo a su profesión de médico, se metió a la acupuntura, se metió también a la herbolaria, medicina china, y era un doctor que precisamente fue uno de los que más me ayudó a controlar mi problema de la migraña, porque fue el primero que me dijo, mire, estos alimentos te hacen daño, estos hábitos, etcétera, y a la par que me recetaba medicina de patente, me daba chochitos y me colocaba las agujitas, y fue después de un peregrinar por muchos médicos donde mejor me encontré y me enseñó sobre todo a conocerme, ¿no? Entonces no es una desacreditación necesariamente de la homeopatía y etcétera, sino que precisamente no hay que abandonar los tratamientos científicos, como dices tú, sino complementarlos, porque todo abona, ¿no? Nos dice aquí Berenice Cruz del auditorio, ¿qué piensas tú también del Reiki como una terapia para combatir algunos padecimientos? Yo creo que pues controlando el estrés se controlan muchos padecimientos, ¿no, Doc? Fíjate que como ya lo platicábamos en una sesión anterior, el Reiki y otros métodos de meditación lo que hacen es que ponen en armonía la energía que tenemos, nuestras emociones están reguladas por energía eléctrica y por corrientes de sustancias químicas en el cerebro y en todo el sistema nervioso. Si nosotros podemos llegar a controlar eso, eso nos va a ayudar en nuestra salud diaria y además nos va a ayudar en algo que es muy importante y la gente lo tiene que entender. Muchas veces los problemas que tenemos, tanto económicos, sociales, emocionales, como los problemas de salud, dependen mucho de la percepción que tenemos. Si nosotros aprendemos a manejar la mente y a manejar nuestra percepción de los problemas, que para eso, bueno, pues están técnicas de meditación como el Reiki, el 90% de la enfermedad puede empezar a ir hacia un terreno de control. Entonces, si nosotros llevamos un estilo de vida saludable, nosotros entendemos que la ansiedad no es hambre, y entonces cada vez que tenemos ansiedad, respiramos, controlamos nuestro ritmo cardíaco, realizamos ese tipo de rutinas, en vez de ir al refrigerador o ir a comernos un pastelito alto en grasas y carbohidratos, entonces vamos a empezar a tener un estilo de vida más saludable. Todo esto es una cadena de esfuerzos. Desafortunadamente estamos viviendo una época en la cual lo inmediato es lo que nos produce satisfacción, lo demás ni siquiera lo volteamos a ver. Ahora en el Mr. Google nos puede decir en 5 segundos, nos puede resolver cualquier duda. Ya la gente no se sienta a leer una enciclopedia, a leer un libro, porque ya todo lo puede saber a través de Google. Entonces, ese fenómeno no es ajeno a la medicina y ahora la gente quiere soluciones inmediatas o instantáneas, como si fuera una taza de café, también en la medicina, así como lo quieren las relaciones de pareja. Entonces, en vez de aventurarnos a conocer a alguien, establecer una relación de pareja a través de platicar y comunicar y conocer a la otra persona, no, se quieren meter a un sistema de chat donde el sistema le diga, tú haces matching con esta persona, júntense y inténtenlo. Sí, entonces, claro, así también la medicina está sufriendo ese fenómeno. Exacto. La gente quiere que le den un frasquito con una pastillita
que le quite todos sus problemas sin tener que esforzarse y tener un estilo de vida saludable. Claro. Y ese es el terreno de la medicina complementaria. La medicina complementaria lo que hace es que se acompaña con otros tipos de medicina, y eso lo que hace es que aproxima al paciente a estilos de vida saludable. Finalmente, lo único que estamos recomendando es que la gente lleve un estilo de vida saludable, aprenda a manejar el estrés, que es una gran enfermedad en la sociedad actual y en el mundo actual, y para eso, bueno, pues ayuda a la meditación, que lleven una dieta saludable, que realicen actividad física, que beban mucha agua, todo ese tipo de cosas, claro. Además de llevar un tratamiento médico, si es que desafortunadamente un diagnóstico médico se les ha establecido. Entonces, lo más frecuente es que, bueno, por ejemplo, las gripas, hay muchísimos remedios para las gripas. Entonces yo les propongo uno nuevo: pónganse un plumón marcador de este tipo en la bolsa del lado derecho del pantalón durante 3 días y les aseguro que eso les va a curar la gripa. Pero pues no es el plumón, es que la gripa se cura normalmente en 3 días. Pero si hay gente que quiere creer que fue el plumón el que la curó de gripa, bueno, pues eso ya es su libertad y lo puede hacer. Sí, los placebos, ¿no, el plumón le curó. Los Nosotros placebos podemos vivir en el error 40 años y eso no nos hace que vivamos en una sierra. Claro, o los mismos experimentos todos esos factores son muy importantes. O los mismos experimentos con placebos que se hacen de manera científica para que precisamente sea la mente y la confianza de la gente la que ayude también a curarse, ¿no? Por eso dan medicamentos placebo muchas veces, y es de lo que se aprovecha mucho. Ya lo platicaba con ustedes hace algunas sesiones, algunas intervenciones. La utilización del placebo en medicina científica, que es la que yo practico, es no ético. Yo no puedo darle placebos al paciente. Claro. Muchas veces yo le doy a un paciente un medicamento que está autorizado para algo, por ejemplo, un tratamiento antidepresivo, un medicamento como la paroxetina. Yo se lo doy a un paciente y ese medicamento le va a disminuir el dolor nervioso, el dolor de los nervios que se asocia con diabetes mellitus. Pero eso no es un placebo, claro. Es un efecto secundario positivo del medicamento. Pero la utilización de placebo, si yo le prescribo algo al paciente intencionalmente como placebo, eso es una práctica no ética de la medicina. ¿Qué es lo que hacen precisamente honesto con el paciente? Y si el paciente no lo entiende y prefiere ir a buscar a alguien que le haga una limpia con ramas de árbol para quitarle el tumor del cerebro, eso ya es derecho del paciente y lo puede hacer. Es lamentable, pero yo no tengo por qué mentirle al paciente o por qué manipularlo. Eso es una práctica no ética de la medicina. Te pregunta Maguier del auditorio, ¿qué piensas de las terapias de biomagnetismo? ¿Así funcionan? ¿Sí ayudan, doctor? Yo no he encontrado, hasta el día de hoy no he encontrado evidencia científica que sustente que el biomagnetismo funcione de alguna manera. Hay muchos estudios publicados en revistas alternativas que obviamente nos dicen que es maravilloso. Lo que tendríamos que hacer es apegarnos a un rigor científico, tomar 40 personas que tengan una enfermedad diagnosticada verdaderamente, porque si yo pongo 40 personas sanas, a 20 les digo, tú tienes un tumor en el ojo, o tú tienes hipertiroidismo, y a los 40 les pongo imanes y cositas de este tipo, y a los 3 meses les hago pruebas y todos están curados, pues lo único que estoy haciendo es manipular la información. Entonces, desafortunadamente no hay un estudio científico que demuestre o que acompañe a un grupo de personas realmente con alguna enfermedad. Y sí, claro, nosotros estamos llenos de corrientes magnéticas, pero las corrientes magnéticas se pueden balancear llevando una dieta sana, llevando momentos de meditación o de relajación durante el día y tomando las medicinas que necesitamos, si es que las necesitamos. Esto lo puede comprobar la gente incluso, porque cuando llevan una dieta no sana, cuando van y se meten a un restaurante y cenan abundantemente, copiosamente con grasa, y beben alcohol y fuman, al día siguiente se sienten muy mal. En cambio, si cenan una taza de yogur con un poquito de cereal y una fruta, al día siguiente se van a sentir muy bien. Y no es porque los imanes que tienen atrás de las orejas los hicieron sentir que su sistema digestivo se acercó al chakra número 5. No, lo que sucede es que llevaron un estilo de vida saludable, pero esa es la explicación real. Si la gente le quiere otra vez atribuir al plumón amarillo la curación o al imán, eso es una libertad de las personas, pero no hay un fundamento científico que explique ese resultado. Si yo tomo 20 personas y las hago llevar un estilo de vida saludable,
y hay otras 20 personas que las hago llevar un estilo de vida no saludable, así les ponga el imán de ese que jala coches en el estacionamiento, los pacientes se van a sentir mal. Entonces no hay un fundamento científico que sustente la utilización, el uso de imanes y la magnetoterapia y los cuarzos y todo ese tipo de cosas. Todo eso es medicina alternativa, son alternativas que la gente decide llevar para no utilizar medicina alópata. Y lo que sucede normalmente es que la gente sabe que tiene el imancito ahí o en la bolsa o en la cabeza y entonces modifica su estilo de vida y es más cuidadoso con lo que hace. Entonces lo que realmente le está mejorando es el cambio de estilo de vida que hizo, no el pedacito de imán que le pusieron atrás de la oreja o en donde se decida ponérselo. Lo que sí podría ser, Doc, no sé, es una duda, es ese poder mental en el que si la gente tiene confianza en X o Y tratamiento, claro, aunado a corregir sus hábitos o a tener también un tratamiento médico científico, si esos tratamientos tiene la gente confianza en ellos, pudiera ser, o no sé tú qué opines, que esa misma confianza anímicamente, mentalmente, le ayude también a superar sus padecimientos. O sea, hablamos de padecimientos que luego se definen como psicosomáticos, ¿no? Que entonces hacen pensar a uno y hacen tener confianza en esas técnicas y de alguna manera ayuden mentalmente al cuerpo a superar algún padecimiento, no grave desde luego, ¿no? O a reducirlo. ¿Qué opinas tú, doctor? Fíjate que cuando yo practiqué medicina en México, a mí me buscaban mucho personas que necesitaban ser escuchadas, como son pacientes en menopausia. Me iban a ver, era algo muy extraño porque yo era un médico muy joven y a mí me iban a ver muchas mujeres mayores de 45 años, incluso había colegas médicos que me recomendaban a sus esposas porque sabían que yo sí las iba a escuchar, les iba a prestar atención a lo que me decían, y muchas veces era muy curioso, era algo que me llamaba mucho la atención, porque muchas veces lo único que le decía a la señora es que bajara un poco de peso, que tratara de caminar un poco, que tratara de establecer una comunicación mejor con su esposo, la autoestima, con sus hijos, ¿no? Que tratara de buscar ayuda psicológica, porque muchas veces necesitaban apoyo psicológico, y las pacientes mejoraban mucho desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, incluso bajaban de peso, se arreglaban mucho mejor, se cuidaban mucho más en su apariencia física, mejoraban mucho en su presencia, y eso les hacía verse mucho mejor y se sentían mucho mejor. Y yo no les prescribía ningún medicamento, yo no les mandaba ninguna medicina, ni les hacía ninguna cirugía, pero a mí siempre me ha gustado escuchar a los pacientes, prestarles atención, y siempre me han importado mis pacientes. Entonces muchas veces lo que necesita la gente es alguien que lo escuche. Si esa persona que les escucha tiene la idea de que les tiene que recomendar altas dosis de vitamina C, entonces la gente va a decir que lo que sucede es que la vitamina C es la que me está curando, pero en realidad no, esa es una enfermedad de nuestros tiempos. La gente quiere ser escuchada, la gente ya no se presta atención, la gente se va a comer o a desayunar o a cenar con un amigo y los dos están con el telefonito en la mano y no se están prestando atención entre ellos, no le interesa lo que haga la otra persona, están buscando soluciones inmediatas en el teléfono, siendo que tienen un ser humano enfrente, y ese ser humano enfrente es un magneto de energía. Están buscando magnetoterapia, que le den un abrazo, que le digan que lo quieren, que se comuniquen con él, y esa es la mejor energía y la mejor terapia que pueden tener, que pongan sus teléfonos, que los apaguen y los pongan en una canasta. No va a pasar nada en sus vidas personales, pero eso es una enfermedad de nuestros tiempos. Queremos que venga algo externo a mejorar nuestra vida y hemos renunciado a entender que el control de nosotros mismos está dentro de nosotros mismos, no está afuera, no está en una piedrita, no está en un imán, no está en una hierba, no está en la luna y las estrellas, no está en la pirámide de Teotihuacán, está dentro de nosotros. Entonces eso es muy importante que lo entienda la gente y que retomen el poder de sanación que tienen ellos mismos dentro de las personas para llevar estilos de vida saludables mentalmente y físicamente. Así es, doctor, pues maravilloso, como siempre vas más allá de la medicina, doctor, en tus consultas, y desde luego, pues somos, la conclusión a la que llegamos siempre contigo es que somos los primeros responsables de nuestra salud,
mental, física, y además pues siempre tendremos la salud que nosotros mismos seamos los encargados de proveernos mediante nuestros hábitos, y también pues acudiendo al médico cuando realmente se trata de cosas serias. Si quieres hacer todo lo que quieras, hacer terapias o incluso hacerle caso a los horóscopos, bueno, eso ya es punto y aparte de cada quien. ¿Verdad? Bien. Muchísimas gracias como siempre por tu contribución, que te digo siempre va más allá de la medicina. Doctor, mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Nos dice Luis Mendoza, si puedes hablar. Tengan un estupendo día, un buen fin de semana, nos vemos la próxima Gracias, semana. Doc. Nos dice Luis Mendoza, si puedes hablar de los orzuelos. Ahí sí me declaro totalmente ignorante. ¿Sabes algo tú de orzuelos? Que si puede ser tema de otra consulta contigo. Preparamos un tema de problemas de los ojos, enfermedades de los ojos que son muy frecuentes. Habitualmente esos problemas se resuelven con higiene, se pueden volver en problemas crónicos, y si se convierten en problemas crónicos, chalación, orzuelo, se hacen abscesos en las glándulas. Normalmente lo que sucede es que las glándulas que le llevan el aceite al pelo, que es la pestaña, se tapa, y entonces la grasa se sigue produciendo y se hace un absceso. Y entonces el tratamiento inicial de eso es que compren shampoo de bebé, el que se vende shampoo de bebé de no lágrimas, que hagan un poquito de espuma, que se laven los ojos con eso cuando se bañen, o que lo hagan 2 veces al día en los días agudos, y eso va a limpiar, va a destapar las glándulas de grasa que existen en las pestañas, y eso va a hacer que la grasa vaya saliendo y solito se resuelve el problema. Es un problema de higiene principalmente. Excelente, ahí está mi querido Luis. Pues muchísimas gracias, ahora sí, mi Doc. Gracias, no te dejamos ir como siempre, pero te mandamos un abrazote y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día, hasta luego. Vamos a un corte y continuamos aquí en Disyuntiva.